está relacionado, hermanos amados, con toda la iglesia, pero nos da instrucciones muy importantes, muy necesarias a todos los siervos de Dios. Hermanos amados, cada siervo de Dios tiene que estar consciente del llamamiento del Señor, porque todos los siervos de Dios, hermanos, nos enfrentamos a una situación ministerial a veces complicada, porque nosotros, hermanitos, queremos servir a Dios, queremos agradarle, pero no todo es muy sencillo, pues tratamos con almas. Hermanitos amados, los recursos con los que trabajamos no son moldeables a la forma del hombre, sino a la forma del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Muy bien, Efesios capítulo 4, verso 1, dice la palabra del Señor: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dígale a su hermanito: fuiste llamado. Aleluya. Hermanos amados, el que sirve a Dios, le sirve y tiene el respaldo de Dios, porque fue llamado. Decía, hermanos amados, David fue sacado de detrás de las ovejas. Dice en verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dicen amén, hermanitos. Y se necesita humildad, se necesita mansedumbre. Dice soportándoos con paciencia. Dígale a su hermanito: tenemos que soportarnos. Gloria a Cristo. Así es la obra del Señor, la obra de Dios, hermanos, es de mucho amor, es de mucha paciencia, es de mucha mansedumbre. Luego dice, hermanos amados, los unos a los otros en amor. Verso 3: procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estar en el Espíritu Santo unidos, hermanitos, a través de paz. Verso 4: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Verso 7: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dígale a su hermanito: Dios repartió dones. 9: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso, hermanos, cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, dice la Escritura, descendió. Gloria a Cristo. Esto lo creemos, es bíblico, es doctrinal. Verso 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11: y él mismo, o sea, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pueden leerlo conmigo, hermanos amados, el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria a Dios, hermanitos. Estos son los ministerios que el Señor da. Es muy posible que usted tenga uno de ellos, hermanos amados. Aparte son los dones espirituales, que son las actividades, gloria a Dios, las actividades del Espíritu. Verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dicen amén, hermanitos. Muy bien. Entendemos, hermanos amados, de una forma general la voluntad de nuestro Señor Jesucristo cuando Él instituyó, hermanos amados, estos ministerios. Hay un propósito para la iglesia, hay un propósito para los ministerios. Hermanitos amados, si alguien decía, bueno, ¿por qué estoy yo? ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Por qué predico? ¿Por qué profetizamos? ¿Por qué ministramos? ¿Por qué evangelizamos? Hermanos, hay una base, un fundamento, y esto lo dispuso nuestro Señor Jesús. Dicen amén, hermanitos. En el verso 11 le repito: y Él mismo, el Señor Jesús,
constituyó a unos apóstoles. Hermanos amados, vemos acerca de los apóstoles, no tanto, hermanitos, los que se titulan o se nombran o autonombran apóstoles en nuestro tiempo presente. Si nosotros, hermanitos, seguimos el Nuevo Testamento, el Evangelio, este es el fundamento de los apóstoles. No tanto, hermanos amados, lo que pueda decir un apóstol al tiempo presente, no puede añadir nada un apóstol, porque todo ya está escrito en la palabra del Señor. Por eso, hermanos amados, nos sujetamos a la palabra profética más segura, la palabra escrita. Y hermanitos amados, para entender un poco más acerca del nivel del apostolado, encontramos las palabras del apóstol Pablo cuando él se refería a sí mismo como apóstol. Él mismo decía: soy el más pequeño de los apóstoles, soy como un abortivo. Y también decía: no soy digno de llamarme apóstol, porque perseguía a la iglesia del Señor. Eso era su pasado. Y hermanos amados, él no fácilmente cobraba ese título, pero lo abrazó porque así lo llamó nuestro Señor Jesús. Gloria a Cristo. Con una batalla, hermanos amados, con grande esfuerzo y a través del recorrido ministerial, él, hermanitos, con la fe y la gracia en el Señor Jesús, puede atribuirse que era apóstol, el más pequeño de todos. Ahora, hermanos amados, podrían haber personas con ese título, hermanos amados, pero a la verdad, quien llega al calibre del apóstol Pablo, quien recibió, hermanos amados, la revelación que él recibió a través del Señor Jesús directamente, o quien sería digno de llamarse apóstol, hermanos amados, es un nombre muy grande. Si nosotros dijéramos que los apóstoles son necesarios en nuestros días, hermanos amados, claro, tenemos el fundamento de los apóstoles, la palabra escrita en las epístolas, las cartas. ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria al Señor. Y con la Biblia, hermanos amados, nosotros podemos ser pastoreados por el Señor, dirigidos por el Espíritu Santo. Incluso, hermanos, si no hubiera una persona con título de apóstol. Hermanitos amados, sí puede haber pastores, claro que ese es un llamamiento. Ahora no digo, hermanos amados, expresamente que el apostolado ya no existe. Lo que referimos, hermanos amados, es que el apostolado está impregnado, registrado en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y de aquí nos dirigimos, de aquí nos basamos. Si alguna personita, hermanos, se entregara a Cristo, le evangelizara, un evangelista se acercara a una persona, un alma nueva, y se entrega al Señor de todo corazón y recibe los primeros rudimentos, la doctrina básica de la palabra, y si se le otorgara una Biblia, hermanos amados, el Espíritu Santo está con él, y con esta palabra, hermanos, hasta podría ser un ministro. Gloria al Señor. Claro, no descartamos a la iglesia. La comisión, cuando la iglesia comisiona a una persona, unge a una persona u ordena a una persona ministerialmente, no lo descartamos, claro que no. Pero hermanos amados, si una persona tiene fe en el Señor Jesús, abraza la palabra de Dios, aunque no haya evangelio a su alrededor, no haya templos, no haya obra, no haya ministerios, pero con la pura palabra de Dios se puede levantar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. Verso 11 dice: y él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Entendemos, hermanitos amados, profetas no al nivel de los profetas mayores o profetas menores de la antigüedad, pero sí existen profetas. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Gloria al Señor. Ahora, hermanos amados, que usted entre a internet y vea las predicaciones, los ministerios, se conecte, hermanos amados, y busque, verá que hay ministerios tan hermosos, tan maravillosos, incluso, hermanos amados, de parte de Dios, tan veraces, pero jamás los habíamos oído mencionar. ¿Por qué? Porque, hermanos, ejercen al nivel local. O sea, Dios los levanta de una manera tan grande, tan hermosa, y resplandecen, pero a nivel colonia, a nivel delegación. Y hay tantos, y uno diría, bueno, con este ministerio podría resplandecer hasta mundialmente, internacionalmente. ¿Por qué resplandece solamente en una localidad? Muy bien, puede ser, hermanos amados, por el tipo de llamamiento que recibió, o puede ser la medida de la fe que recibió. Gloria a Cristo. Y hermanos amados, hay quienes tienen llamamientos grandes, el problema es que no le creen a Dios. Dicen: no, yo no puedo, yo no soy digno. Es verdad, tú no eres digno, pero cuando el Señor llama
Hermanos amados, no es por nuestra dignidad, no es porque lo merecemos, es por su gracia y por su misericordia. Y Él puede llamar, hermanos, a lo vil, menospreciado, a lo necio, a lo no sabio, para avergonzar a lo sabio. El Señor llama como Él quiere. Gloria a Cristo. Muy bien, mis hermanos amados, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya los vimos, los 12 apóstoles, y está, hermanos amados, la esencia, la palabra, fundamento escrituralmente aquí en la Biblia. A otros profetas, muy bien, existen, hermanos, pero ya no de renombre, como Elías, como Isaías, como Jeremías, los hay, pero localmente. Si alguno llega a ser conocido internacionalmente, hermanos amados, eso no es malo. El problema es que no se desvíen y que tengan la doctrina del Señor, que no, hermanos amados, hagan a un lado la verdad por la mentira, porque hay muchos, hermanos, falsos profetas a nivel internacional que, hermanos, ya han dicho que la Biblia no vale la pena. Hay, hermanos amados, exclusivamente uno, no le voy a decir su nombre. Lo quieren, hermanos amados, incluso gobernantes, presidentes, lo abrazan mucho en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, incluso aquí, hermanos amados, en la República Mexicana. Pero este varón se ha atrevido a decir que esto es palabra de Dios y que esto es moverse por principios. Y que él preferiría tener la palabra de Dios revelada hoy. O sea, eso lo entendemos, la revelación del Señor, porque Dios, hermanos amados, es siempre el mismo. Pero el problema es que está descartando lo escrito. Él dice, mejor es la revelación que recibimos de parte de Dios, y esto ya no lo necesitamos. Si podría uno vivir en esto sin que esté en la palabra de Dios apoyada o fundamentada. Nosotros nunca, hermanos amados, vamos a abandonar esta bendita palabra de Dios. Dicen amén, hermanitos. A eso me refiero. Cuando llegan a altos niveles, hermanos, es muy peligroso, porque mucha gente lo sigue y muchos tropiezan. Por eso también es peligroso, hermanos, denominarse apóstol. A menos que una organización, una denominación, hermanos amados, se mueva así ministerialmente, tenga así sus fundamentos, su política, su filosofía, su organización. Muy bien, no es pecado llamarse apóstol. Pero la verdad, hermanos amados, apóstol es algo muy grande y proviene de parte de Dios. ¿Dicen amén, hermanos? Dice otros profetas, como los que le menciono, a otros evangelistas. Evangelistas, hermanos, no tienen que ser de renombre, no tienen que ser internacionales, no tienen que ser bien conocidos de parte de la gente. Pueden, hermanos amados, evangelizar desde una personita, cuando se le encuentran en el transporte, cualquier compañero de trabajo, de estudio, empiezan a hablar la palabra de Dios, están evangelizando. Hay evangelistas, hermanos, que necesitan refrescarse en el Señor, renovarse, porque debido a que mucha gente niega el evangelio y ya no cree, se detienen y dicen, la gente no quiere, se endurece la gente, ya no predico. Y, hermanos amados, el evangelista es bien distinto a un pastor. Hermanos amados, el evangelista es tan importante, tan necesario como el profeta, como los pastores. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Aquí adentro hay evangelistas, gloria al Señor. A otros pastores y maestros. De esto, hermanos amados, vamos a entender que es muy amplio el pastorado. Y, hermanitos, también los maestros. Los pastores, hermanos, dirigen, apacientan a la grey. Los maestros enseñan la palabra, doctrinan en la palabra, discipulan. Y, hermanos, un pastor podría ser maestro a la vez. Pero, hermanitos amados, el pastoreo es más allá. Predica, es predicador el pastor. El maestro es enseñador, enseña. Gloria al Señor. Alguien que enseña, hermanos amados, tenga fuego, no tenga fuego, su voz sea alta, sea baja, pero como tiene, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios, la puede enseñar y, hermanos, no se desvía de la verdad. Son aquellos que adoctrinan, que discipulan, los maestros. Gloria a Cristo. Estos ministerios, hermanos amados, son necesarios, pero están para un propósito. Y si alguno, hermanitos, de los que servían a Dios ignoraba el propósito o había desviado la mirada, porque solamente la enfocó en que la gente es difícil, que la gente viene, que la gente va, que la gente no llega, que la gente deja, que la gente se levanta y que baja, hermanos amados, pero usted necesita, como dice la Escritura y lo vamos a ver, ser renovado en su entendimiento. Dicen amén, hermanitos. Muy bien. Dice, hermanos amados, versículo 12, a fin de perfeccionar. Estos ministerios
están para perfeccionar ¿a quiénes, hermanitos? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Mírense unos a otros, díganle a su hermano: Cristo te ama. Los ministerios que estamos leyendo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, 5 ministerios, tienen un propósito. Dice el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos. Muy bien, mis hermanitos líderes de célula, miren a todos sus hermanos que están ahí atrás. Gloria a Dios, véanlos. Amén. Gloria a Cristo. Su trabajo de ustedes, perfeccionarlos a ellos. Hermanos amados, usted diría: no, ese es trabajo del pastor. Oh, hermanitos amados, le voy a mencionar algunas listas de responsabilidades. Porque, hermanitos, debido a la falta de fe en la palabra de Dios y en el Señor mismo, hay anomalías. Anomalías que necesitamos resolver. Hermanos amados, solamente le menciono, no lo vamos a ver a fondo porque tenemos mucho tema más por delante. Una vez, hermanos, dice la palabra de Dios acerca de Moisés. Cuando Moisés libertó por la mano del Señor Jehová a Israel de Egipto, fue el Señor el que hizo los milagros. Y, hermanitos amados, ya estando en el desierto, dice la Escritura que fue a alcanzarlo su suegro llamado Jetro. Hermanos, dijo su suegro Jetro: mira, aquí te traigo a tu esposa, te traigo a tus 2 hijos. Porque los había dejado allá, hermanos amados, donde él estaba antes de regresar a Egipto a libertar al pueblo. Se los trajo su suegro y, hermanos, se regocijaron juntos, comieron juntos. Y Moisés le hablaba de las maravillas que el Señor estaba haciendo a través de él y todo lo que hizo con las 10 plagas, como libertó. Pero al otro día, hermanos amados, dice la Escritura que el suegro de Jetro, de Moisés, Jetro, quedó observando cómo Moisés estaba enfrente del pueblo, una grande multitud, desde la mañana hasta el atardecer. Y le dio curiosidad a este Jetro y le preguntó a Moisés: ¿qué estás haciendo con el pueblo? Porque veo que tú te sientas y el pueblo está alrededor de ti. ¿Qué es lo que estás haciendo? Oh, bueno, yo estoy juzgando al pueblo, les estoy enseñando los preceptos de Dios y estoy ejerciendo justicia. Los que traen quejas, yo les resuelvo. Y Jetro, hermanos amados, le dijo: mira, te voy a dar un consejo. Tómalo. En nuestros términos, hermanos, parafraseado, tómalo de parte de Jehová. Mira, es una multitud tan grande. De ahí los principios de administración, hermanos. Le decía: es un pueblo tan grande, tan numeroso. Vas a perecer tú y el pueblo que te acompaña. Mira, escógete jefes entre millares, entre centenas, entre 50 y jefes de 10, varones prudentes, varones sin tacha. Escógelos, enséñales a ellos la ley. Y así cuando la gente necesita algo, va a ellos. Solamente tú tomas los casos graves, vendrán ante ti. Principios de administración. Hermanos amados, eso era muy sabio, muy hermoso. Y así obedeció Moisés y fue prosperado. ¿Cuántos dicen amén? O sea, sacar entre el pueblo, hermanos amados, hombres de virtud, hombres fieles, hombres que podían enseñar a otros. Ahora imagínense, hermanos amados, veíamos el día sábado en el aniversario de Chicoloapan, Filadelfia, Chicoloapan. Hermanitos, cómo esto es muy difícil, cómo se llega a batallar con las personas, más, hermanos amados, en el desierto. Veíamos que eran 2 millones en total de personas, hermanos, sustentadas. 600,000 hombres de a pie, más mujeres, más niños. Gloria al Señor, equivalente a 2 millones de personas. Hermanos amados, necesitamos en esto también, la iglesia, los siervos de Dios, ser renovados en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque muchos hermanitos todavía tienen una forma anterior o una forma ineficaz, ineficiente, y hasta podrían, hermanos, amargarse y desviarse por no abrazar la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? A que muchos demandarían: es el pastor el que debe de estar en todos los asuntos. Muy bien, para una iglesia de 50 personas está muy bien. Para una iglesia de 100 personas está bien. Pero en ese tiempo, 2 millones de personas. ¿Iba a alcanzar, hermanos amados, hablando carnalmente, Moisés?
tratar asunto por asunto personalmente. Y a veces hay quienes se extienden con sus palabras y sus quejas 1 hora, 2 horas. ¿Cuántos casos habrá atendido Moisés al día? En lo que él estaba, hermanos amados, atendiendo las problemáticas del pueblo de Dios. Entonces, hermanitos, ese consejo, principios de administración, se le dieron a este Moisés. Ahora, en nuestro caso, hermanitos, si queremos crecer, y usted tiene la antigua forma de pensar, es que allá en su iglesia eran 20, eran 50, y el pastor veía a todos, visitaba a todos. He conocido incluso, hermanos amados, pastores que dejan el culto porque una personita los llamó por teléfono. Uno diría, oh, ese es el valor de un alma. Pues vamos a ver el valor de un alma. Es un alma esforzada, es un alma puntual, es un alma temerosa de Dios, es un alma que honra a Dios, es una persona que obedece la palabra de Dios, es fiel, muy bien, habrá que ver. Pero si el alma no respeta a Dios, no honra a Dios, y a la primera que llama uno corre, oh hermanos amados, uno diría, oiga pastor, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la humildad? ¿Y dónde está la mansedumbre? Hermanitos amados, Dios honra a los que le honran, dice la palabra de Dios, y tiene un poco a los que le aborrecen. Oh hermanito, si usted me llamara a las 2 de la mañana y usted ni al culto viene, nunca se postre aquí, yo no voy. Porque, hermanos amados, yo fomentaría como siervo de Dios que usted sea un ligero, que trate a Dios como un siervo, que, hermanos amados, le dijera, Señor, sírveme, Señor. Y no trataría a Dios, como Señor, como Rey, sino, hermanos, como un servidor. No decimos que el Señor Jesús no vino a servir, claro que sí vino a servir, pero hoy está a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? No podemos, hermanos, exigirle al Señor que nos dé y nos dé y nos dé, que nos dé un servicio, cuando nosotros somos tan ligeros, tan falsos, tan fríos. Hermanos amados, y si yo me pongo de parte del alma fría, tibia, entonces yo rebajaría el Evangelio. Haría ver que el Evangelio, hermanos, es algo sin valor, algo que no se debe de valorar, algo, hermanos, que se puede tomar y desechar cuando uno quiera. ¿Por qué? Porque Dios es amor, a final de cuentas. Y no, hermanos amados. Ahora, en cuanto a los principios de administración, hermanitos amados, esa es una falta que tenemos. Yo, hermanitos, le voy a hablar a los siervos de Dios en general, pastores, evangelistas, profetas, maestros, los que predican, los que tienen célula, los que tienen cultos en templos, en parques, en salones, en bodegas. Hermanos amados, ya que hay un pastor que está al frente de todo, un pastor titular, y ya que usted está al servicio de Dios, le voy a decir esto en el nombre del Señor Jesucristo. Usted mismo rebaja su ministerio. Usted mismo lo devalúa. Usted mismo desprecia su ministerio. Usted mismo, hermanos amados, hace que la gente se enfoque en el hombre. Usted mismo es la causa de que el ministerio no sea creciente, que no sea fructífero. Uno diría, ¿pero por qué, pastor? Porque usted no toma su lugar. ¿Cómo? Hermanitos amados, imagínese usted, le voy a hablar con términos claros, ejemplos claros. Hay una célula. Usted tiene 20 almas, 30 almas, tiene 35 almas, 10 personitas, 15 personitas, está comenzando, tiene 5 personitas. Y hermanos amados, cuando hay una necesidad espiritual, usted mismo se hace a un lado y dice, vayan con el pastor. ¿Por qué no se enfrenta usted? Si hay una persona que necesita ser libre, usted libérelo. Usted mismo hace que la gente confíe en el hombre. Porque dicen, es que yo no tengo esa autoridad, yo no tengo esa facultad. Entonces, ¿qué hace allí? Entonces sería un adorno nada más. No, hermanos amados, usted no solamente es encargado, no solamente es representante. Eso, hermanitos, tratamos en varias juntas anteriormente con los pastores que han sido enviados, que ellos mismos menosprecian su ministerio, porque la gente dice que venga el pastor general, refiriéndose a mí. Pero, ¿ellos qué? Ellos están allí. Y hermanos amados, es verdad, y esto proviene de la gente, y en esto yo no lo culpo, ni lo responsabilizo. La gente, cuando es carnal, confía en el hombre y dice, este sí puede y este no puede.
no confían en el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuántos confían en el nombre de Cristo? Levanten su mano. Puede orar un chiquito, puede orar un nuevo, puede orar alguien que está al servicio de Dios, puede orar alguien que está en el púlpito o alguien que está abajo, porque el nombre de Cristo es el mismo, la autoridad es la misma, el poder es el mismo y el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, hermanos amados, haga de cuenta, y esto, hermanos, es muy posible que a usted le haya tocado, cuando, hermanos, hay una situación para hacer, alguna actividad para realizar, o algo que resolver. Y, hermanito, la gente dice, llame al pastor. No quiere decir que usted no está sujeto a la autoridad. Claro que está sujeto. Pero, hermanos amados, si es algo que usted puede hacer, hágalo. Hágalo. Porque si no lo hace, hermanitos, entonces la gente no lo va a respetar a usted como siervo de Dios. Lo van a tener ahí como un monigote. Lo van a tener ahí como un títere. No, pues este es el que viene, este nos mandan, pero el pastor está allá. Usted lo ha fomentado porque usted no se enfrenta. Tiene que enfrentarse a los demonios, tiene que enfrentarse a las enfermedades. Usted diría, pero es que solamente el pastor sana. ¿Quién dice eso? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Hermanos amados, ¿qué evangelio les predica a usted? ¿Les predica un evangelio de los que sí pueden y los que no pueden? ¿O les predica de Cristo Jesús, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Esa fe, hermanos amados, es la que se está encauzando, la que se está fomentando. Y, hermanos, ¿sabe qué pasa? Usted es la causa de que muchos blasfemen contra el evangelio. ¿Por qué? Yo no le voy a hablar personalmente, pero sí ministerialmente. Porque usted causa que hasta me odian a mí. ¿Por qué no vino el pastor? No iba a venir. Yo me tengo que enfrentar. Es que lo tengo que llamar. Muy bien, hermanitos amados. Usted muestra que entonces no hay poder en usted, que usted es dependiente de alguien en cuanto al poder, sino que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, no el pastor. Gloria a Cristo. Usted está facultado. Si el Señor lo saca de detrás de las ovejas, es porque le da la autoridad para hacer las cosas. Ahora imagínense, hermanos amados, es un circo, es una farsa. ¿Cuál farsa? Oh, estamos buscando a Dios en la célula, hay una situación. No, yo no puedo, entonces que venga el pastor. No llegó el pastor. Oh, hermano, pues es que falta amor, es que esto, es que el otro. Provoca que me odien a mí. No van a oír palabra de Dios. ¿Sabe por qué provoca que me odien a mí? Porque era el trabajo de usted. Usted no es un adorno. No está ahí nada más porque sí, de adorno. Usted es un hijo de Dios, un siervo de Dios que todo lo puede en el Señor, que tiene autoridad en el nombre de Cristo. Entonces usted podría decir, oh, es que no vino el pastor, es que no hubo atención. Entonces, ¿usted qué hace allí? Usted es un siervo de Dios allí, para atender las almas allí. Y, hermanos amados, como no pueden llegar hasta acá, pero el evangelio está allá predicándose, y usted está dando discipulado, está usted predicando, está pastoreando una célula, una iglesia. Y usted le entra, no, hermano, yo le entro. Yo voy al hospital por ese enfermito. Yo puedo, hermano, mire, yo trabajo. Pero saliendo del trabajo yo voy para allá. Yo lo voy a ver a usted. O yo esto, mire, tal día no puedo, pero el otro día voy. Hermanitos amados, tenemos que aprender también, porque esto se ha salido de esencia y de encauce. Tenemos que aprender, hermanos, que servimos a Cristo Jesús, sirviendo a las ovejas. Pero a veces, hermanos, se sirve más a las ovejas que a Cristo Jesús. Lo que digan las ovejas, como lo quieren las ovejas, a la hora que quieren las ovejas, y a Dios lo dejaron, que no llegaron al culto, que no hicieron lo que tenían que hacer, no hicieron su devocional, no llegaron al culto, que porque la oveja dice que nada más tal día. ¿Quién dice eso? No, el Señor Jesús llegó, hermanos amados, con María, Marta, Lázaro muerto, 4 días después de sepultado. ¿Quién tiene la autoridad allí entonces? Muy bien. ¿Cuántos son siervos de Dios? Levanten su mano. Ahora, los que son ovejas de Dios, levanten su mano, las ovejas de Dios. Gloria a Cristo. Las ovejas, hermanos, les reitero, si es una oveja que honra a Dios, muy bien, hermanitos amados, podríamos decir, como dijeron los antiguos en el libro de los Hechos, acerca de un varón llamado Cornelio. También hablaron, hermanos, de un centurión, los judíos en tiempos del Señor Jesús.
mira, Él es digno de que le atiendas, porque Él ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga, le decía el Señor Jesús acerca del centurión. ¿Cuántos se acuerdan de ello? Levante su mano. Muy bien. Ahora, hermanos amados, en el libro de los Hechos se hablaba de un varón llamado Cornelio, que sus oraciones, sus limosnas, todo ello había llegado hasta la presencia de Dios, y por eso el Señor hizo traer a Pedro. Pero era un varón, hermanos, temeroso de Dios, a tal grado, y por su ignorancia, como era gentil, no era judío, cuando entró Pedro, se postró delante de Pedro, y Pedro le dijo: levántate, yo también soy un hombre. Dicen amén, hermanitos. Era tanto, hermanos, el respeto que él tenía a este varón. No era judío, no era experto en la palabra de Dios, por eso se le llamó para que se le evangelizara. Pero ¿qué de la persona que tiene un poco a Dios? ¿Lo va a mandar a usted, hermanito? La persona chismosa, criticona, que nada más está mirando, que ni ora, ni alaba, ni hace nada. Y ahora cuando la persona tiene una necesidad, venga ahorita. Hermanos amados, lo que le enseñamos a la iglesia es: busquen a Dios, porque el Señor ya lo buscó a usted y ya lo halló a usted. Dicen amén, hermanitos. Esto es, hermanos amados, incluso algo tan indignante, la postura que llegan a tomar las ovejitas en cuanto a Dios, una postura autoritaria. Ven y aquí hazme mi obra, mi necesidad a domicilio. Yo no voy, yo tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, yo no voy al templo. Allá ustedes, pero vengan aquí. Si no, no tienen amor, porque Dios envió a su Hijo Jesús para servir y no ser servido, así que me deben de servir. Y se ponen en un trono. Y si voy yo, estoy causando que se vitupere el rostro de mi Señor, porque estoy de acuerdo con el menospreciador de Dios. Hay menospreciadores, usted no, usted ama a Cristo Jesús. Dicen amén, hermanitos. Muy bien. Entonces, hermanos amados, si cada quien hace su trabajo, la gente va a estar libre de amarguras. La gente va a decir: bueno, no vino el pastor, pero aquí está el líder, y él es como un pastor para nosotros, aunque no tiene el título, no tiene un papel, pero él está aquí, ora por nosotros, intercede por nosotros, nos busca. Hermanitos amados, por algo Dios lo puso allí. Es que usted sí puede con 5, sí puede con 10, puede con 20, usted sí puede, porque usted está allí, tiene contacto, ve la problemática, ve la necesidad. Usted conoce las almitas, yo no. Usted es el que los visita, los invita, los llama, sabe cómo están sus matrimonios, sus familias, sus trabajos. Usted lo sabe. Y está esperando, hermanos amados, que alguien más haga su trabajo. Cuando Dios por eso lo tomó, y usted, hermanitos, quizás no lo hizo por escrito, pero usted dijo: sí, acepto. ¿A quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí, Señor. Usted dijo sí. ¿Cuántos dijeron sí? Levanten su mano. Amén. Éntrele, enfréntese. No, hermanos amados, yo aquí estoy nada más así, esto tiene que ir hasta allá. Casos difíciles, sí, porque en la palabra de Dios lo dice con Moisés. Casos difíciles. Pero usted los hace difíciles porque usted no se siente digno, porque usted, hermano, no toma la postura que Dios quiere. Si Dios eligió en ministerios y puso ministerios, es para perfeccionar a los santos. Pero si los santos, usted está cerca de ellos y no los perfecciona, entonces ¿para qué está allí? Mándelos al templo entonces. Cierre su célula, cierre la iglesia donde estaba, mándelos para acá, ya que sea algo ordenado legítimamente. Entonces usted está de adorno. ¿De adorno por qué? Porque no pone el ejemplo también. Porque todos pueden llegar y usted no llega, el líder no llega. Ya están las almitas ahí tocando la puerta y el anfitrión todavía no abre. Y el predicador todavía no llega. No estoy hablando, hermanos amados, que usted tenga siempre posibilidad debido al trabajo o al tráfico, al transporte. Pero, hermanos amados, la obra de Dios se tiene que respetar. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? ¿Cuántos están de acuerdo? Levante su mano. Por eso, hermanos amados, no crecen las congregaciones. Por eso se van de por sí, hermanos. Es un tiempo último, tiempo difícil. Y luego usted no toma en serio su trabajo. Díganle a su hermanito: servir a Dios es un trabajo. ¿Por qué menosprecia la obra de Dios? Es que allá donde voy, en mi fábrica, ese sí es un trabajo. En la compañía, ese sí es un trabajo. En mi empresa, ese sí es un trabajo. Ese es un verdadero trabajo, este no, porque no me pagan. ¿Cómo no?
si Dios va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Hermanos amados, es un trabajo. Tómelo con seriedad, tómelo con amor, esfuércese. Acuérdese, hermanitos, cuando usted abrió su changarrito, su negocio por primera vez. Era chiquito, poca mercancía, pero usted era muy respetuoso de su trabajo. Tales horas eran para abrir. Usted barría la calle, se ocupaba de cada detallito, trataba muy bien a las personas. ¿Por qué no hacerlo en una congregación, en una célula? Estar ahí antes, orar, estar orando, Señor, toda barrera, toda maldad, toda atadura, todo eso caiga en el nombre de Cristo. Que la gente sea libre para venir. Señor, los que tienen problemas, necesidades, Señor, haznos libres que puedan llegar, porque a veces se levanta violencia, se levanta el enemigo, los tapa, se opone, los resiste. Y hermanos amados, ¿quién va a orar por ellos? Hay que orar por las almas. Dicen amén, hermanitos. Es un trabajo amplio. Quisiera, hermanos amados, que usted abrace la obra de Dios como su trabajo, como su oficio. Si usted no menosprecia a Dios, también lo va a menospreciar a usted. Si usted no honra al Señor, también Dios no lo va a honrar a usted. ¿Cómo lo honra usted? Respondiéndole, estando con usted, señales, prodigios, milagros, maravillas, sanidades. Ese es el respaldo de Dios. Pero ¿cómo va a haber respaldo de Dios si ni nosotros respetamos la obra de Dios? La tenemos en poco, no es mi trabajo. Las almas no quieren, nada más son 3, nada más son 5. No, entonces pues ahí voy de mala gana. Y a eso vamos, hermanos. Usted tiene que crecer, porque usted fue puesto para perfeccionar a los santos. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Ministerialmente y humanamente un solo hombre no puede, hermanos. No le hace, hermanitos, que en un hospital haya un director general de todo el hospital. Hay especialistas, hay enfermeras, hay trabajadores, hay enfermos, hay de mantenimiento. Están los paramédicos, las ambulancias. Un solo hombre sostiene todo. No, son todo el cuerpo. Así en la iglesia somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Si no hace su chamba, su trabajo, su oficio, y lo deja ahí botado, es como no regar una plantita. Se va a secar. Uno diría, pero es que las almas no quieren. Hay, hermanos amados, un porcentaje de los que Dios sabe que están ordenados para vida eterna, que sí quieren. El problema es que no encuentran dónde, porque ya pasaron por un templo todo carnal, otra iglesia bien pleitista, el pastor, la pastora siempre están peleando con las almas, las ovejas. Otro lado tanto conflicto, otro lado tanta carnalidad, otro lado tanto pecado. ¿Dónde van a asistir las almas? Pero si hay un siervito de Dios por allá en una casita, por allá en una cuadra, por allá en una colonia, se siente la presencia de Dios, se predica la palabra fiel, verdadera, pura, no diluida, un evangelio no adulterado. Las almas, hermanos, van a llegar. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Hermanos amados, nos hemos encontrado en esta generación con tanta cobardía. Perdóneme que le llame cobarde, pero cuando uno enfrenta cosas, cualquier persona, líder, cuando ya empieza a ver que las cosas pasan, bajan, se complican, se empieza a echar para atrás. También se empieza a enfriar. También empieza a llegar tarde. También empieza a faltar en los cultos. Pero ¿quién se ha creído usted? Usted no es oveja. Es un siervo de Dios llamado por el Señor. ¿Por qué se pone como oveja? Las ovejas se pueden ir cuando quieran, pero para eso Dios pone un pastor, para guiar a las ovejas a la palabra de Dios, a los pastos verdes. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Ya encontramos al líder todo maltrecho, cabizbajo, débil, que porque allá la célula no está bien, que porque ya faltan muchos, que porque ya el anfitrión ya se hartó, ya se cansó, ya ni les quiere abrir la puerta. Oh, hermanos amados, no es para que usted baje la guardia, es para que usted se levante en el nombre de Cristo Jesús. Y si ahí no quieren la palabra de Dios, sálgase de ahí. La iglesia no lo hace el lugar, sino las almas, los creyentes, los redimidos en Cristo Jesús. El lugar es el templo, pero aquí tienen un templo. ¿Cuál es el problema? Si alguien menosprecia el evangelio, si usted empieza a ver que el anfitrión ya no quiere abrirle, ya se hartó, ya se cansó, ya no lo hace de buena gana, muy bien, ore
de allí. Porque así como trata Él al Señor, también va a tratar hacia las almas. Hermanos amados, usted necesita buscar la voluntad de Dios y la dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Estamos puestos para perfeccionar a los santos, no para seguir su corriente. Oh, los santos ya no quieren, los santos se desanimaron, los santos están de cierta forma y están muy aguaditos. Ay, voy yo también. Está haciendo, hermanos amados, está causando vergüenza. Yo no veo a un Señor Jesús que al ver tanta oposición dice: yo ya dejo mi cruz porque estos ingratos no quieren. Él siguió, hermanos amados, firme para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. Díganle a su hermanito: sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Dice, hermanos amados, verso 12: a fin de perfeccionar a los santos. Dijo el Señor, hermanos amados, en Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Tú estás para perfeccionarlos. No, pero es que son estos, son el otro. Sí, Dios sabe a quién te mandó, en dónde te mandó. Y el mismo Señor Jesús habló: yo os envío como corderos en medio de lobos. Claro que sí, pero tú estás para perfeccionar a los santos. Dice verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, los santos serán, hermanos amados, perfeccionados para la obra del ministerio. O sea, los santos también servirán a Dios. Las ovejitas fieles también serán siervos de Dios. Porque, hermanos amados, para ser siervo de Dios tiene que ser llamado. Pero para ser llamado tiene que estar en el redil, no en el mundo. Dios no toma del mundo, hermanos amados, toma del redil, ya en el caso de la iglesia local. Gloria a Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pregúntele a su hermanito: ¿te estoy perfeccionando, hermano? El pastor debe de perfeccionarlos, porque los libera en el nombre del Señor Jesús, les predica en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu Santo, ora por ellos, les ministra en el nombre del Señor Jesús, los está perfeccionando. Hermanos amados, usted recibe un servicio al venir aquí. Tanto usted viene a alabar a Dios, a adorar a Dios, pero usted recibe un servicio, sale limpio. Sale, hermanos amados, limpio por la palabra que el Señor le ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Venía enfermo, ni se oró por usted. Usted dijo: Señor, aquí estoy, me puedes sanar, yo te alabo, yo te exalto. Sale sano en el nombre del Señor. Porque Dios, hermanos, no en vano se le busca, hasta buscarle tiene su recompensa. Gloria a Cristo. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es grande, hermanos. No es una iglesia local. No son 20, no son 30. Cuerpo de Cristo es más todavía, en toda la tierra. Los redimidos, lavados con la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Se perfecciona. Como nuestro cuerpo tiene, hermanos, órganos, tiene miembros. Cada uno tiene su ciencia, su profundidad. Por ejemplo, hermanos amados, el hígado, el riñón, los pulmones. Todo lo que hay, hermanos amados, tiene su especialidad. Tal iglesia puede ocuparse, hermanos amados, localmente en una colonia de los pulmones. Otra iglesia local se ocupa de los riñones, otra del hígado, otra de los pies, otra de los ojos, otra de los oídos, otra de la boca. Pero todos somos un cuerpo en Cristo, dicen amén, hermanitos. Pero usted debe de hacer su trabajo. Hace años, hermanitos, estando yo soltero, pasé por esta prueba. Y fue muy hermoso, hermanitos. Una vez, hermanos, el pastor, yo no era el pastor, yo estaba ayudándole al pastor. Él se fue de vacaciones 3 semanas. Y, hermanos amados, solamente él se fue y empezaron a pasar muchas cosas adentro de la iglesia. Y, hermanos amados, me tocaba a mí cantar, orar y predicar. Muchas veces en la predicación, hermanos, en ese lapso del tiempo que él se fue de vacaciones, pasaban cosas. Y, hermanos, necesitábamos la sabiduría de Dios. Una vez se nos murió una hermanita. Y, hermanos amados, las personas, la iglesia, los diáconos, ahí sí había diáconos, estaban muy preocupados. Ellos decían: no está el pastor,
Se acercaban a mí y me preguntaban: oiga, ¿quién va a oficiar? En otras palabras, resuélvalo, busque a quién poner para que oficie el funeral y el entierro. Y yo, hermanos amados, no captaba todavía el menosprecio. Yo con una sencillez le decía: yo, hermano, usted, hermanos amados, tenía 20 años, me veía muy chamaco, muy joven, me veía como jovencito. ¿Usted? Sí, hermano, yo. No es porque me crea mucho, pues para eso me llamó Dios, no hay problema. No es que me creo el que más puede, no, eso es mi trabajo. Para eso Dios me tomó de detrás de las ovejas. Yo, hermanito, ¿usted? Sí. Bueno, no les quedaba de otro, no había quien más. Pero se tomó todo el servicio, todo, hermanos amados, el velorio, todo el entierro, y me tocó predicar en todo. Hermanos amados, yo no estaba temblando. Voy a llamar al pastor, porque el pastor cuando se fue me dijo: te encargo. Yo no era el pastor principal allí, era un encargado mientras él llegaba de vacaciones. No me daba miedo, hermanitos, no pasó nada, porque confiamos en el Señor y en la gracia del Señor, no en nosotros mismos. El que confía en sí mismo hace el ridículo, sale avergonzado, pero el que confía en el Señor no es defraudado. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces entendí que el Señor dispuso todo, que se me dejara así para que yo le entrara. Hermanos amados, y no me dio miedo, porque dije: este es el momento, Señor. Ahora, no buscaba, hermanos amados, ser protagonista, ser observado, ser visto, que vean que yo puedo. No, porque si hubiera sido vanagloria, Dios mismo me arranca, Dios mismo me arrastraba por el piso y me humillaba, me avergonzaba. No, estamos para darle la honra y la gloria al Señor. Dicen amén, hermanitos. ¿Y cómo puede haber siervos de Dios en nuestro tiempo que se hacen a un lado? Es que yo no soy pastor. ¿No eres pastor? Entonces, ¿por qué tomas la Biblia y les hablas si tú no eres pastor? Pero es que yo no estudié. Tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra, y además sí se te capacita, pero lo tomas en poco, ni vas, ni asistes. Faltas cuando quieres. No ves la necesidad de aprender. Todo está en tus manos, pero lo menosprecias. Hay clases, hay escuela, lo dejas ahí a un lado, te quedas. Hermanos amados, yo le pregunto, tanto humanamente como espiritualmente, ¿cómo se va a sentir usted cuando el chiquito, el último, crezca más espiritualmente, más en sabiduría, y lo rebase usted, y luego sea el que le predique a usted? Sino que usted estaba llamado, era un llamado, pero usted no quiso, estaba ensegado, no le dio importancia. Muchos van a crecer, por eso está escrito, y no lo digo yo, está escrito: los primeros serán postreros. Hermanos amados, los primeros serán últimos, y los últimos primeros. ¿Qué se le dijo a Filadelfia? Que sea fiel, que retenga lo que tenía, para que nadie tome su corona. ¿Amén o no amén, hermanitos? Quiere decir que la problemática, o una de las advertencias para Filadelfia es: alguien más puede ocupar tu lugar. Eso no se le dijo, hermanos amados, a Esmirna, Pérgamo. Se le dijo a Filadelfia: alguien más puede tomar tu corona. Por eso retén lo que tienes. Pregúntele a su hermanito: ¿estás reteniendo lo que tienes? Ya lo perdió, no lo conservó. Hermanos amados, el que lo va a aprobar es Dios, no el pastor. ¿Cómo lo va a aprobar Dios? Bueno, yo te di a ti 2 talentos, y a ti te di 5, y a ti te di 1. Trae los frutos. Y hermanos amados, por su trabajo son aprobados o son reprobados. Ahí no tiene que ver, hermanos amados, algo más, sino usted. ¿Qué es, hermanos? ¿Cómo se movió? Y tengo que decirlo así, hermanitos, y hasta con tristeza: muchos no cuidan su ministerio, no cuidan la obra. Se le dice: venga a la oración. ¿Cuántas veces llega a la oración?
lo toma en poco. Veíamos el día domingo, hermanos amados, como Saúl tomó en poco el mandamiento de Dios de esperar a Samuel 7 días. Lo tomó en poco. Muchos ya desestiman la palabra de Dios. Dijo el pastor que lleguemos, yo no llego. Dijo el pastor que vamos al ayuno, yo no voy al ayuno. Dijo el pastor que hagamos esto, yo no voy. Usted lo toma en poco y quiere un respaldo de Dios grande y sobrenatural cuando usted menosprecia a Dios y su dirección. Si usted, hermanito, siembra de una forma, le voy a explicar cómo cosecha espiritualmente al respecto. Háganle cuenta, hermanitos, yo asisto a juntas, asisto a prédicas de otros pastores. Normalmente son los lunes. Cuando yo me siento, yo no estoy, hermanos, mascando un chicle. Yo no estoy llegando tarde. No estoy, hermanos, ahí durmiéndome, que porque esa palabra ya me la sé. Y además el que predica, siempre predica lo mismo. No, hermanos, estimo la palabra de Dios y quiero sembrar. Quisiera que cuando yo me pare a hablar la palabra de Dios, también el que oye estime la palabra de Dios. ¿Cómo esperamos que otros den cosechar cuando no hemos sembrado? Hermanos amados, hemos sembrado indiferencia, tibieza, pereza. La palabra de Dios ahí la dejamos hablando, nos salimos cuantas veces queremos. Tratamos a Dios como un sirviente, como si no estuviera. Lo tratamos así. Y cambiamos de rostro cuando ocupamos un púlpito, cuando tomamos un micrófono, cuando tomamos una Biblia. Ahora sí, aquí estamos. Pero no hay un trasfondo, no hay un contexto, no hay un fundamento vívido, no hay una obediencia a la palabra de Dios. Puro show. Y en el show, hermanos amados, no se mueve el Espíritu Santo. Él se mueve, hermanos amados, acuérdense, como en el Señor Jesús. Cuando Él hablaba, ¿qué decían las personas? Qué diferente es. Porque este predica como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Ellos hablan porque se lo saben de memoria. Pero Él mismo decía, juntaba a las gentes. Él decía, todo lo que ellos dicen, háganlo. Lo que les ordenan, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Cuántos hermanos en esta generación pura palabrería? No me refiero a la palabra de Dios como palabrería, sino que no hay esencia, no hay autoridad, porque dicen, pero no hacen. ¿Cómo le va a decir a usted a los de su célula, vamos a orar, hermanos, vamos a entrar en oración, si usted ni siquiera viene a la oración? Es una farsa, es una mentira, es un engaño. Hermanos, vamos a vencer en el nombre de Cristo, vamos a hacer guerra espiritual, vamos a orar, vamos a interceder. Si usted apenas se abre la boca, le aburre la oración, se siente que no puede, se siente, hermanos amados, como que no se halla, la oración la deja. Y luego las salmitas, cuando tienen necesidad, ni siquiera, hermanos amados, hay poder, no hay autoridad, no hay unción, no hay sabiduría, no hay palabra, no hay consejo. Hermanitos, eso lo ha fomentado usted, porque piensa que el trabajo nada más es de uno, para uno. Dicen, bueno, él para eso está, para eso le pagan, para eso él sirve a Dios, para eso fue llamado. Sí, pero yo no soy Dios. Dios es Jehová de los ejércitos. Caminamos, hermanos amados, en un transporte, en un avión, en un barco. Solamente hay un timón, un volante. En el caso de los aviones grandes, 2 motores, piloto y copiloto. No todos conducen, nada más uno conduce, pero los demás son importantes. Las azafatas son importantes, todos ellos son importantes. En la aduana todos son importantes. En la obra de Dios, hermanos, si usted dice todo el pastor, porque él para eso fue llamado y para eso trabaja, entonces quítese de donde está, porque está ocupando un lugar que no le corresponde. Es un adorno. Mire a su hermanito, a sus ojitos con mucho amor. Dígale, Señor Jesús te ama. Ahora dígale, no solamente eres un adorno. Un adorno puede estar o no puede estar y no pasa nada. Una ovejita desobediente, chismosa, juzgona,
Puede estar, hay un fruto y un efecto. Puede no estar, alabamos a Dios. Pero alguien que hace la voluntad de Dios, Dios mismo lo va a honrar. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. Dice, hermanos amados, verso 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estamos para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, los santos tienen que ser mejorados y perfeccionados. Hermanitos amados, pastores, siervos de Dios, líderes, en las clases de otras ocasiones, en los cursos anteriores, a usted se le ha enseñado muy bien lo que es trigo y lo que es cizaña, quién es y quién no es. Y cuando usted tiene al trigo delante, ellos son los santos. Muy bien, que el que no es de Cristo solamente es de tropiezo, solamente va a juzgar. Usted, hermanos, háblele y anúnciele para que su sangre no recaiga sobre la cabeza de usted. Pero, hermanos amados, no se detenga por él, no se detenga por ella. Uno diría, pastor, ¿cuánto menosprecio? Dios está menospreciando a alguien por el cual dio a su Hijo Jesucristo. O esa ovejita mañosa es una menospreciadora de Dios. ¿Cuál es la verdad? Hay quienes han despreciado a Dios con toda gana, hermanos, por ignorancia, por frialdad, por tibieza, como sea. El caso es que no conoce a Dios, por eso lo menosprecia así. Ahora, los que son perfeccionados, algunos en algunas iglesias locales les llaman remanente. Remanente habla de Israel, pero referente a la iglesia y aplicable a la iglesia, se enseña en muchos lugares, iglesias cristianas evangélicas, que existe un remanente en la iglesia. Remanente quiere decir resto, preservado, o, hermanos amados, lo que queda. Remanente se entiende cuando dicen, no, en Israel hay un remanente, o sea, hay un grupo de personas guardadito que nunca besó a Baal y siempre ha adorado al Señor Jehová. Dicen amén, hermanitos. O sea, los fieles del lugar. Los fieles serán los perfeccionados. ¿Usted cree, hermanos amados, que la cizaña se va a perfeccionar? Nunca se va a perfeccionar, porque están para tropiezo, están para indignación y para maldad. Si usted nada más los ve a ellos y baja la guardia, usted está haciendo a un lado a los inocentes. ¿Sabe, hermanitos amados? En estos últimos días, últimos tiempos, recibí una instrucción de Dios. Dios me dijo, ve por el trigo, no por la cizaña. Ve por el trigo. Voy por el trigo. Estoy consciente de mi llamamiento específico, temporal, ir por el trigo. Por la cizaña, hermanito, le voy a hablar en términos claros, y usted como siervo de Dios lo sabe. Una personita que no conoce a Dios, que no ama a Dios, que no estima a Dios, por mucho que usted le ame, por mucho que usted esté allí, jamás va a cambiar. Siempre va a estar en problemas. Siempre va a estar, hermanos amados, con peticiones. Siempre va a estar en la misma estatura espiritual. Nunca crece porque no oye ni entiende la palabra de Dios, porque simple y sencillamente no ha nacido de nuevo. Yo no le estoy diciendo, hermanos, de no amar. No le estoy diciendo de menospreciar a quien sí atender. No, porque no hay acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanitos, y cuando a un menospreciador o a alguien que no ha nacido de nuevo se le atiende mucho, es por justicia. Ya no es por usted, por la ignorancia de usted, sino por justicia. Muy bien. ¿Por qué por justicia? Porque, hermanos amados, usted se podría hacer la pregunta, ¿por qué el Señor seguía bendiciendo al rico que diariamente hacía banquete y Dios no le cortaba su riqueza, siendo que hay una ley que toda riqueza se va a secar? ¿Y por qué el mendigo, hermanos amados, no sanaba? Tenían llagas tan grandes que venían los perros y le lamían las llagas debajo de la mesa del rico. ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura? Levante su mano.
¿Por qué el Señor siguió dándole y dándole y dándole al rico? ¿Por qué no cortó la bendición? Porque era bendición, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Porque sabía a dónde iba a ir el rico. Por eso, hermanos amados, usted no se confíe de las personas que son muy bendecidas y bendecidas, pero no aman a Dios ni honran a Dios. Uno diría, ¿por qué él es tan bendecido y por qué yo no? Porque él va a morir y tú vas a vivir. Yo prefiero que llores en la tierra y te tengas bien merecido que te vas al reino de los cielos para ser consolado allá. ¿Y por qué a esa persona le sigues dando si ni cristiana es? Por lo mismo. La trato también, porque va a acabar en el fuego eterno. Y tú no. Tú estás siendo probado día con día. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Hermanos, hay un balance espiritual correcto, un equilibrio correcto. No estamos hablando de menospreciar a unos, amar a otros, tratar mejor a unos y a otros no. No nos referimos a eso, sino a la visión espiritual. Porque si usted, hermanito, nada más pone su vista, un lado de la balanza, en los que no son de Cristo, usted va a decir, no vale la pena. No vale la pena dar mi tiempo, mi esfuerzo, mi devoción. Porque mira, no estiman la palabra de Dios. No conocen a Dios. El evangelio lo tiran. Si usted concentra su vista solamente en la cizaña, su lámpara se va a apagar. Y usted va a estar así también, sin sentido, sin rumbo, sin esfuerzo, sin brillar. Acuérdense que la iglesia tiene un candelero delante de Dios. Dicen amén, hermanitos. Los 7 candeleros que están con el Señor. Se va a apagar usted. Y dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermanito, si usted, para guardar su corazón, tiene que dejar de mirar a los tibios, fríos o aborrecedores de Dios, hágalo. La gente va a decir, pero se van a perder. No se van a perder, perdidos ya estaban. Porque nunca valoraron el sacrificio de Cristo y nunca nacieron de nuevo. Esa ley no la podemos quitar, la ley de la separación. Acuérdense, derecha, izquierda, cabritos, ovejas. Hay separación. 5 insensatas, 5 prudentes, separación. Hijo mayor, hijo menor, separación. Carne, espíritu, separación. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Usted no separa. La gente es, hermanos, la que en su esencia se da a conocer si es de Cristo o tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Si usted se concentra en los que no quieren, hermanitos, va a perder la visión. Levántese, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, le voy a hablar en lo natural. Es muy crudo lo que le voy a decir. Hay, hermanitos, inocentes que sufren. Le voy a hablar de la familia. La familia, hermanitos. Quizás, hermanos, son 4 hijos. Está el papá, está la mamá y 4 hijos. Hay un hijo que se pierde, que se droga, que toma malos pasos. Hermanos amados, y va a causar un dolor y una tristeza tan terrible, porque se le ama. Pero a la verdad, todavía quedan 3 que no se han corrompido. Es más, están bien chiquitos. ¿No lucharía usted por los chiquitos, hermanos amados? ¿Cuántos dicen amén? O usted, cargado por la tristeza, se deprimiría y diría, pues mi familia está destruida. ¿Qué más hacer? Este hijo me salió así, o así lo crié, o no lo crié bien. ¿Usted dejaría a los inocentes por causa del que no quiere de Dios? Eso sería una injusticia. Usted, hermanos, por el amor que le tiene, tanto al que se perdió, tiene amor para el que no se ha perdido todavía. Dicen amén, hermanitos. Y esos que no se han perdido, esos, hermanos amados, por los cuales no hay tanta carga de perdición, que se han perdido, a ellos hay que discipularlos, criarlos, amarlos, cuidarlos,
para que nunca se vayan a perder. Dicen amén, hermanitos. Ahora, se ora por el perdido. No hay mamá, no hay papá en este lugar que tenga un hijo desbalagado y que no le preocupe. Son la carga de su alma. Pueden ver que hay 99, pero falta uno. Y por ese uno están orando, clamando, intercediendo, hablando, aconsejando. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. Hermanos amados, no se perfecciona la cizaña. La cizaña no se va a arrepentir. La cizaña, hermanos amados, ellos prefirieron desechar el santo evangelio, prefirieron andar en la carne. Yo no los estoy condenando, ellos solo se condenan. Pero hermanos amados, los santos son los que hay que discipular, hay que predicar, hay que evangelizar, hay que ministrar. Y eso lo puede hacer usted. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Por último, le voy a leer, hermanos amados, ahí en el versículo 22, 4:22. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Viejo hombre. Hasta los siervos de Dios podríamos dejarnos llevar por el viejo hombre, hermanitos, pero no lo haga. Despójese. 23. Renovaos en el espíritu. Mi Biblia dice de vuestra mente. ¿Cómo dice la de usted? Muy bien. Renuévate en el espíritu de tu mente. En otras partes dice entendimiento. ¿Qué necesita el siervo de Dios? Volver al origen, volver al fundamento. Renuévese. Si yo le preguntara a cada líder por qué se ha vuelto faltista, por qué es tan liviano, por qué es tan ligero, por qué parece que usted no sirve a Dios, por qué no se parece a un siervo de Dios, y usted me dijera todo lo que ha pasado, yo le leería este versículo: renuévese en el espíritu de su mente, renuévese de su forma de pensar. Hermanitos amados, la mente está sujeta al aprendizaje. Aprendizaje tanto de vista, tanto de oído, tanto de tacto, pero también tanto de vivencia. Hay quienes, por ejemplo, hermanitas, les voy a hablar carnalmente. Si una mujercita fue traicionada, aprende a desconfiar. Entonces, ese aprendizaje quedó en su alma y quedó en su mente. Ahora todo lo que ve, tiene cuidado. Aprendió a desconfiar. Fue un aprendizaje retenido por vivencia. Muy bien, vio, oyó, entendió, se le dijo, se le hirió, se le defraudó, se le traicionó. Aprendió. Y ahora su mente quedó de esa forma. Todo, hermanos amados, así como el niño chiquito es como una esponja, que todo lo que ve, oye o toca aprende de ello y se le queda impregnado para toda su vida. También, hermanitos, el cristiano. Si el cristiano, hermanitos, tiene una mala vivencia, tiene que someterse a Dios para que no quede ese aprendizaje malo en su mente y sea desconfiado, malicioso. Los maliciosos, ¿por qué son maliciosos? Mal pensados. Por todo lo que vieron. Aprendieron a ser mal pensados, en su corazón a tener malicia, porque algo malo les hicieron. Muy bien. Si hay siervo de Dios, sierva de Dios, que ya aprendió en su mente, ya retuvo en su mente la forma no correcta, la forma carnal y humana, yo ahora me mido mis pasos, ahora yo actúo de esta forma, ahora yo actúo de esta forma, ahora yo ya no busco tanto a Dios, ya no voy a los cultos. Dice el Señor: hijo, renuévate. Pero Señor, esto no es causa mía, a mí me lo hicieron, es todo lo causado por las vivencias. Pero tú no estás para ser moldeado por las vivencias. Estás para ser moldeado por mi Espíritu Santo a través de mi palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? La palabra de Dios nos moldea. Tenemos la forma, hermanos amados, de parecernos a Cristo Jesús, no a las vivencias. Si yo estuviera, hermanos amados, moldeado a las vivencias, no hubiera durado aquí, hermanos amados, ni 2 años. Estaría muy amargado, muy decepcionado, muy desconfiado, muy herido.
Pero gracias a Dios tenemos el molde del Espíritu Santo, no el molde del mundo. ¿Dicen amén, hermanitos? Eso es lo que ha pasado con varios siervos de Dios. Les pasó, sufrieron, hicieron, no hicieron, les hicieron a ellos, y ahora están todos patlachos, todos golpeados, como sus sartencitos de aluminio viejos, bien golpeaditos, pero todavía sirven, pero golpeaditos. ¿Sí conocen esos sartenes, hermanitas? Las de aluminio, bien golpeadas, pero todavía sirven. Muy bien, pero hay cristianos bien golpeados, pero no tienen la forma ni del Espíritu Santo, ni del Señor Jesús, ni de la Escritura, sino la forma de todo lo que le han hecho. Por eso faltista, por eso impuntual, irresponsable, negligente, ya no ama la obra de Dios, ya no se apasiona por la obra de Dios, porque su mente retuvo la enseñanza vívida de los hechos, de las consecuencias de todo lo que le ha pasado. Me calumniaron, me despreciaron, no me valoraron, no me agradecieron, me usaron, me utilizaron, se aprovecharon de mí, nunca me agradecieron. Ahora yo también voy a poner mis límites. El que está así, hermanos, el que ya no se mueve en su primer amor, corre peligro, porque a usted nunca se le dijo que tomara la forma del mundo. Incluso está escrito: no os conforméis a este mundo. Conformarse quiere decir: no tomes la forma que te da este mundo. Muy bien, hermanitos, examen pequeño. Mírense entre todos, por favor. Vean los ojitos lindos de su hermano, de su hermana. Hablamos en lo natural, así como usted ve su caminar. ¿Cómo lo ve? ¿Está golpeado? ¿Está patlacho? Tiene forma de haber sufrido en el Evangelio, pero ahí va todavía. Pero es que Dios no quiere eso, hermanos. Dios no quiere que seamos vencidos de lo malo. ¿Acaso el malo manda? Cuando el malo quiere herirnos, ya nos hirió y ahora ya se logró su objetivo. Y ahora, Señor, yo no puedo porque al diablo se le ocurrió herirme. Eso es ilógico, porque servimos a Cristo Jesús, servimos al Rey de Reyes. Y dice la palabra del Señor, verso 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dígale a su hermanito: vístete del nuevo hombre. No viejo hombre, golpeado, herido. Nuevo hombre, renovado en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Por eso, hermanitos amados, usted como siervo de Dios no puede esperar una mejoría en su ministerio, en su célula, en su iglesia, si usted no se ha levantado primero. Dígale a su hermanito: levantémonos en el nombre de Cristo. Renuévese, renuévese. No, pero es que, hermano, yo ya lo intenté, ya lo viví, y me pasó esto, y mire cómo quedé. Tú tienes las marcas del mundo, pero ahora ten las marcas de Cristo Jesús y de la obra de Dios.